¿Qué pasaría si la mayor amenaza para el ser humano no fuera una guerra, una crisis económica o una dictadura? ¿Qué pasaría si el verdadero peligro fuera algo mucho más cómodo? Algo que millones de personas desean todos los días. Una vida sin riesgos, sin grandes desafíos, sin grandes sacrificios, sin grandes preguntas. Friedrich Nietzsche imaginó una figura que representaba precisamente ese futuro. La llamó el último hombre. Y cuando describió a ese personaje hace más de 100 años, parecía estar hablando de una pesadilla lejana. Pero hoy, muchos creen que estaba describiendo el mundo moderno. Un mundo donde la comodidad se convirtió en el objetivo supremo. Donde evitar el sufrimiento es más importante que perseguir la grandeza. Donde la seguridad vale más que la libertad. Donde el entretenimiento ocupa el lugar que antes ocupaban los ideales. El último hombre no está hambriento. No está enfermo. No vive en la miseria. De hecho, vive relativamente cómodo. Tiene distracciones. Tiene placeres. Tiene estabilidad. Y sin embargo, ha perdido algo fundamental. Ha perdido la capacidad de aspirar a algo más grande que él mismo. Nietzsche imaginó que este personaje diría una frase inquietante. Hemos inventado la felicidad. Y después de decirla, parpadearía satisfecho. Porque ya no quiere conquistar nada. Ya no quiere descubrir nada. Ya no quiere transformarse en nada. Solo quiere estar cómodo. Solo quiere consumir. Solo quiere entretenerse. Solo quiere evitar cualquier incomodidad. Pero Nietzsche no se quedó ahí. Frente al último hombre presentó otra figura. Una figura mucho más difícil. Mucho más exigente. Mucho más incómoda. El superhombre. No como un ser con poderes extraordinarios, no como un tirano, no como un conquistador, sino como alguien capaz de crear sus propios valores y construir sentido, en un mundo donde las certezas tradicionales se derrumban. La pregunta es inquietante, porque no es una pregunta para la sociedad, es una pregunta para usted, cuando nadie lo observa, cuando apaga el teléfono, cuando se queda solo con sus pensamientos. ¿Está avanzando hacia el último hombre? ¿O está luchando por convertirse en algo más? Si este tipo de contenido despierta preguntas incómodas y reflexiones profundas, suscríbase al canal, deje su like y comparta este video. En Vivencias, analizamos las ideas que desafían las creencias más cómodas de nuestra época. Porque la comodidad puede hacer la vida más fácil, pero también puede impedir que descubra quién podría llegar a ser. En este video vamos a explorar una de las ideas más profundas, provocadoras y malinterpretadas de Friedrich Nietzsche. Vamos a descubrir quién es realmente el último hombre y por qué Nietzsche lo veía como una advertencia para el futuro de la humanidad. Analizaremos cómo la comodidad, el entretenimiento constante, el miedo al riesgo y la búsqueda obsesiva de seguridad pueden empujar a las personas hacia una existencia cada vez más cómoda, pero también cada vez más vacía. También veremos qué quiso decir Nietzsche cuando habló del superhombre, una idea que durante décadas ha sido deformada, simplificada y utilizada fuera de contexto, cuando en realidad apuntaba hacia algo mucho más complejo. La capacidad de superar las limitaciones impuestas por la sociedad, la cultura y nuestras propias excusas. A lo largo de este recorrido hablaremos de psicología, filosofía, cultura moderna y ejemplos cotidianos, que probablemente reconocerá en su propia vida y en el mundo que lo rodea. Y algo importante, no vea este video como una clase de filosofía, véalo como un espejo. Porque el objetivo no es entender a Nietzsche. El objetivo es preguntarse si muchas de las críticas que hizo hace más de un siglo siguen ocurriendo frente a nuestros ojos. Si disfruta de contenidos que cuestionan las ideas establecidas, suscríbase al canal ahora mismo, deje su like y comparta este video. Son acciones simples, pero ayudan a que este tipo de reflexiones lleguen a más personas que buscan algo más que entretenimiento superficial. Comenzaremos entendiendo quién es el último hombre y por qué Nietzsche consideraba que podía convertirse en
el destino de una civilización entera. Porque antes de hablar del superhombre, primero debemos comprender el problema que intentaba resolver. El nacimiento del último hombre. Cuando Nietzsche habló del último hombre, no estaba describiendo a una persona específica, estaba describiendo una tendencia, una dirección hacia la que podía avanzar toda una sociedad. El último hombre aparece cuando los seres humanos dejan de preguntarse qué pueden llegar a ser y comienzan a preguntarse únicamente cómo pueden vivir más cómodos. Ya no busca la excelencia, ya no busca la grandeza, ya no busca la verdad. Busca tranquilidad, busca seguridad, busca evitar problemas. Y aunque eso puede parecer razonable, Nietzsche veía un peligro oculto, porque una vida construida exclusivamente alrededor de la comodidad termina perdiendo profundidad. Piense por un momento en algo curioso. Las mayores obras de arte, los descubrimientos científicos más importantes, las exploraciones más arriesgadas y los cambios culturales más profundos surgieron de personas que aceptaron la incomodidad, personas que se atrevieron a fracasar, personas que soportaron críticas, personas que estuvieron dispuestas a sacrificar estabilidad por una visión. El último hombre, en cambio, rechaza todo eso. Prefiere lo seguro, prefiere lo conocido, prefiere no destacar. Nietzsche imaginaba una sociedad donde nadie quisiera sobresalir, demasiado porque sobresalir implica riesgos. Y cuando una cultura comienza a castigar el riesgo y a premiar únicamente la comodidad, empieza a producir individuos cada vez más conformistas. Aquí aparece una frase que resume gran parte de esta idea. Quien vive solo para evitar el dolor, termina evitando también el crecimiento. Muchos creen que la felicidad consiste en eliminar todos los obstáculos. Nietzsche pensaba lo contrario. Creía que los desafíos, las dificultades y las luchas forman parte del proceso de construcción de una vida significativa. Por eso el último hombre no es necesariamente alguien pobre o fracasado. Puede tener dinero, puede tener estabilidad, puede tener entretenimiento, puede incluso sentirse satisfecho, pero ha renunciado a algo fundamental, la voluntad de convertirse en algo superior a lo que es hoy. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si una sociedad deja de admirar la grandeza y comienza a admirar únicamente la comodidad, ¿qué ocurre con el espíritu humano? De eso hablaremos en el próximo capítulo, porque para entender al último hombre debemos analizar cómo el miedo al riesgo y al sacrificio empezó a transformar la mentalidad moderna. Si esta reflexión le está aportando valor, deje su like y comparta el video. Cada interacción ayuda a que estas ideas sigan llegando a personas que todavía se atreven a cuestionar el mundo que las rodea. La muerte del riesgo y la aventura. Una vez que entendemos quién es el último hombre, podemos comprender el siguiente paso de la advertencia de Nietzsche. Ninguna sociedad produce individuos conformistas de la noche a la mañana. Ese proceso comienza cuando el riesgo deja de ser visto como una oportunidad y empieza a ser visto únicamente como una amenaza. Durante gran parte de la historia humana, explorar, crear, emprender, descubrir o desafiar las normas implicaba peligro. Había posibilidades reales de fracasar, pero también existía la posibilidad de lograr algo extraordinario. Hoy muchas personas han sido educadas para pensar de manera diferente. La prioridad ya no es crecer. La prioridad es evitar cualquier incomodidad, evitar errores, evitar críticas, evitar conflictos, evitar fracasos, evitar incertidumbre. El problema es que una vida sin riesgos también suele ser una vida sin grandes transformaciones. Piense en cualquier aspecto importante de su vida. Aprender una habilidad nueva, cambiar de trabajo, iniciar un negocio, mudarse a otra ciudad, expresar una opinión impopular, enamorarse. Todas esas experiencias contienen incertidumbre. Todas contienen la posibilidad de perder, pero también contienen la posibilidad de crecer.
Nietzsche observó que el ser humano tiene una tendencia natural a buscar comodidad. Eso no es nuevo. Lo nuevo es que las sociedades modernas han desarrollado herramientas extraordinarias para reducir constantemente la incomodidad. Y aunque eso ha traído beneficios evidentes, también ha generado una mentalidad cada vez más dependiente de la seguridad. La consecuencia es que muchas personas terminan viviendo dentro de una zona cómoda que poco a poco se convierte en una prisión invisible. Una prisión sin barrotes, una prisión construida con rutinas, con miedos, con excusas, con la idea de que cualquier riesgo debe ser evitado. Aquí aparece una realidad incómoda. La mayoría de las personas no fracasan porque intentan demasiado. Fracasan porque dejan de intentarlo, porque el miedo a perder se vuelve más fuerte que el deseo de crecer. Como decía Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Pero cuando desaparece ese propósito, la comodidad se convierte en el único objetivo. Y cuando la comodidad se vuelve el único objetivo, el espíritu comienza a debilitarse. Sin embargo, este proceso no ocurre en el vacío. Existe una fuerza cultural que alimenta constantemente esa mentalidad y la vuelve aún más poderosa. De eso hablaremos en el próximo capítulo, porque el entretenimiento permanente y las distracciones modernas han creado un escenario perfecto para el nacimiento del último hombre. Si este contenido le está haciendo reflexionar, suscríbase al canal, deje su like y comparta este video. Así ayuda a que más personas descubran ideas que rara vez aparecen en una época obsesionada con la comodidad y el consumo. Una sociedad saturada de entretenimiento. Si el miedo al riesgo debilita el espíritu, el entretenimiento constante puede terminar adormeciéndolo. Aquí es donde la crítica de Nietzsche parece adquirir una relevancia sorprendente en el mundo moderno. Nunca antes en la historia había sido tan fácil distraerse. Si aparece una pregunta incómoda, abrimos una aplicación. Si sentimos aburrimiento, buscamos un video. Si experimentamos soledad, revisamos las redes sociales. Si enfrentamos silencio, encendemos alguna pantalla. La distracción se ha convertido en una compañera permanente. Y el problema no es el entretenimiento en sí. Todos necesitamos descansar. Todos necesitamos divertirnos. La cuestión es otra. ¿Qué ocurre cuando una persona ya no puede estar sola con sus propios pensamientos? ¿Qué ocurre cuando cada instante de silencio debe ser llenado con estímulos? Nietzsche creía que el crecimiento personal exige momentos de confrontación interna. Momentos donde una persona se pregunta quién es, qué desea, qué está haciendo con su vida, qué está sacrificando, qué está evitando. Pero esas preguntas suelen ser incómodas. Y precisamente por eso muchas personas prefieren ahogarlas bajo una montaña de distracciones. No es casualidad que vivamos en una época donde abundan los estímulos y escasean las reflexiones profundas. Cada minuto que una plataforma logra capturar de su atención es un minuto menos dedicado a examinar su propia existencia. Poco a poco el entretenimiento deja de ser una herramienta y comienza a convertirse en una forma de anestesia. Una anestesia emocional, una anestesia intelectual, una anestesia existencial. La persona sigue funcionando, sigue trabajando, sigue consumiendo, sigue entreteniéndose, pero deja de hacerse preguntas fundamentales. Y cuando desaparecen las preguntas, también desaparece gran parte del crecimiento. Por eso el último hombre de Nietzsche no vive necesariamente una vida trágica. Vive una vida cómoda, una vida llena de pequeñas satisfacciones. Una vida donde casi todo está diseñado para evitar el aburrimiento. Pero también una vida donde cada vez queda menos espacio para la transformación. Aquí aparece una frase inquietante. Quien se distrae constantemente termina convirtiéndose en un extraño para sí mismo. Y tal vez esa sea una de las mayores tragedias modernas. Conocer cada detalle de lo que ocurre en Internet, mientras se ignora lo que ocurre dentro de uno mismo. Pero esta situación genera una consecuencia todavía más profunda. Cuando una sociedad vive distraída y obsesionada con la comodidad, comienza a mirar con sospecha a quienes intentan sobresalir. Y eso nos lleva directamente al siguiente tema.
porque en el próximo capítulo veremos cómo la mediocridad puede transformarse en una norma cultural, y por qué el último hombre suele desconfiar de cualquier persona que aspire a algo más grande. Si estas reflexiones le resultan valiosas, deje su like. Comparta este video y suscríbase al canal. Cada apoyo ayuda a mantener vivo un espacio dedicado a las ideas, la filosofía y el pensamiento crítico en medio del ruido permanente de nuestra época. La mediocridad como norma. Cuando una sociedad comienza a valorar la comodidad por encima del crecimiento y el entretenimiento por encima de la reflexión, aparece una consecuencia inevitable. La mediocridad deja de ser una excepción y comienza a convertirse en la norma. Nietzsche observó algo que sigue siendo incómodo incluso hoy. Las masas suelen admirar el éxito cuando ya está consolidado, pero suelen rechazar a quien intenta alcanzarlo mientras está en el proceso. El creador es criticado, el innovador es ridiculizado, el pensador independiente es señalado. La persona que se atreve a vivir de manera diferente genera incomodidad. ¿Por qué? Porque su existencia funciona como un recordatorio de que siempre existe la posibilidad de aspirar a algo más. Y eso puede resultar molesto para quienes han decidido conformarse. El último hombre no odia necesariamente la excelencia. Lo que odia es todo aquello que le recuerde su propia renuncia. Por eso Nietzsche veía con preocupación el crecimiento de una mentalidad donde sobresalir se vuelve sospechoso, donde la ambición es confundida con arrogancia, donde la disciplina es confundida con obsesión, donde el pensamiento independiente es confundido con rebeldía innecesaria. Poco a poco surge una presión invisible. No destaque demasiado, no cuestione demasiado, no piense demasiado, no aspire demasiado, sea como todos los demás. Y aunque pocas personas dirían esas palabras de manera explícita, muchas culturas las transmiten de forma indirecta todos los días. La consecuencia es que muchas personas terminan viviendo vidas que no eligieron realmente. Estudian lo que otros esperan, piensan lo que otros aprueban, repiten ideas heredadas, persiguen objetivos que jamás analizaron profundamente. No porque sean incapaces de hacer otra cosa, sino porque encajar resulta más cómodo que cuestionar. Aquí aparece una de las intuiciones más profundas de Nietzsche. La mayoría de las personas no temen al fracaso, temen a la desaprobación, temen quedarse solas, temen ser diferentes, temen abandonar la seguridad psicológica que ofrece el grupo. Por eso tantas personas sacrifican su autenticidad para obtener aceptación. Pero existe un precio oculto. Cada vez que una persona renuncia a sí misma para encajar, pierde una parte de su individualidad. Y después de años haciendo eso, muchas terminan sintiendo una sensación difícil de explicar. Una sensación de vacío, como si algo importante faltara, como si hubieran seguido todas las reglas y aún así no encontraran satisfacción. Y precisamente ese vacío es el siguiente paso de nuestra historia. Porque en el próximo capítulo veremos por qué la comodidad, el entretenimiento y la conformidad no siempre producen felicidad, y cómo pueden terminar generando una profunda crisis de significado. Si este contenido le está haciendo reflexionar, suscríbase al canal, deje su like y comparta este video. Ayuda a que más personas descubran ideas que desafían las creencias cómodas y las respuestas fáciles de nuestro tiempo. El vacío detrás de la comodidad. Llegamos a una de las partes más importantes de la advertencia de Nietzsche. Porque si la comodidad fuera suficiente para darle sentido a la vida, la historia terminaría aquí. Pero no termina aquí. De hecho, aquí es donde comienza el verdadero problema. Durante siglos, los seres humanos lucharon contra el hambre, las enfermedades, la pobreza extrema y la inseguridad constante. Era lógico pensar que, una vez resueltas muchas de esas dificultades, las personas serían más felices que nunca. Sin embargo, la realidad parece ser mucho más compleja. Hoy millones de personas tienen acceso a comodidades que habrían parecido milagrosas para generaciones anteriores.
tienen entretenimiento ilimitado, tienen tecnología, tienen acceso a información, tienen más comodidad física que gran parte de la humanidad a lo largo de la historia. Y aún así, muchas personas experimentan una sensación persistente de vacío, una sensación difícil de describir, como si algo faltara, como si hubiera una pieza perdida que ninguna comodidad logra reemplazar. Nietzsche comprendió algo fundamental. El ser humano no necesita únicamente placer. Necesita significado, necesita dirección, necesita un motivo para levantarse por la mañana. Necesita sentir que está construyendo algo que vale la pena. Cuando desaparece ese propósito, incluso una vida cómoda puede volverse insoportable. Por eso tantas personas experimentan una extraña contradicción. Consiguen aquello que creían que las haría felices. Más dinero, más estabilidad, más comodidad, más entretenimiento. Y después de alcanzarlo descubren que el vacío sigue ahí. Porque el problema nunca fue la falta de comodidad. El problema era la falta de significado. Aquí aparece una idea que conecta con muchos otros pensadores. La felicidad no suele ser el resultado de perseguir placer constantemente. Suele aparecer como consecuencia de perseguir algo que consideramos valioso, algo que exige esfuerzo, algo que requiere disciplina, algo que nos obliga a crecer. El último hombre busca eliminar toda tensión de su vida. Pero Nietzsche sospechaba que precisamente esa tensión es una parte esencial de la experiencia humana. Sin lucha no hay conquista. Sin desafío no hay transformación. Sin propósito no hay dirección. Y cuando una sociedad olvida eso, comienza a producir individuos cada vez más cómodos, pero también cada vez más vacíos. Sin embargo, Nietzsche no escribió estas ideas únicamente para criticar. También intentó señalar una alternativa, una posibilidad distinta, una figura capaz de responder a esta crisis de significado. Y esa figura es probablemente una de las más famosas de toda la filosofía moderna. De eso hablaremos en el próximo capítulo, porque ha llegado el momento de descubrir quién es realmente el superhombre y por qué Nietzsche lo presentó como la gran respuesta al problema del último hombre. Si estas ideas le resultan útiles, suscríbase al canal, deje su like y comparta este video. Cada apoyo ayuda a mantener vivo un espacio donde todavía es posible reflexionar sobre las preguntas más profundas de la existencia humana. El superhombre, la respuesta de Nietzsche. Después de advertir sobre el peligro del último hombre, Nietzsche presenta una figura completamente diferente, el superhombre. Y aquí es necesario detenernos un momento, porque pocas ideas filosóficas han sido tan mal interpretadas como esta. Cuando muchas personas escuchan la palabra superhombre, imaginan a alguien físicamente superior, más poderoso, más dominante, más fuerte que los demás. Pero eso no es lo que Nietzsche tenía en mente. El superhombre no es alguien que domina a otros, es alguien que logra dominarse a sí mismo. No es un conquistador de pueblos, es un conquistador de sus propias limitaciones. No es un tirano, es un creador. Nietzsche observó que durante siglos gran parte de la humanidad había vivido apoyándose en valores heredados, valores religiosos, valores culturales, valores familiares, valores sociales. Y la pregunta que lo obsesionaba era simple: ¿qué ocurre cuando esos valores dejan de ser convincentes? ¿Qué ocurre cuando una persona ya no puede apoyarse ciegamente en las respuestas tradicionales? Para Nietzsche, ahí comienza el verdadero desafío. El superhombre es aquel individuo capaz de construir significado sin depender completamente de las certezas heredadas. Es alguien que asume la responsabilidad de darle forma a su propia existencia. Eso exige valentía, porque es mucho más fácil seguir un camino trazado por otros. Es mucho más cómodo repetir ideas aceptadas. Es mucho más seguro obedecer reglas establecidas. Crear una vida propia implica riesgo, implica incertidumbre, implica responsabilidad. Por eso Nietzsche admiraba a quienes se atrevían a convertirse en
autores de su propia vida. Aquí aparece una diferencia fundamental entre el último hombre y el superhombre. El último hombre pregunta, ¿qué debo hacer para sentirme cómodo? El superhombre pregunta, ¿qué debo hacer para desarrollar mi máximo potencial? El primero busca refugio. El segundo busca transformación. El primero evita los desafíos. El segundo los utiliza como herramientas de crecimiento. Y eso no significa vivir una vida perfecta. Todo lo contrario. El superhombre acepta el sufrimiento, los errores y las dificultades, como parte inevitable del proceso de convertirse en algo más. Porque entiende que el crecimiento rara vez ocurre dentro de la comodidad. Sin embargo, todavía falta comprender el aspecto más revolucionario de esta idea. ¿Cómo construye sus valores una persona que decide pensar por sí misma? ¿Cómo evita convertirse simplemente en un rebelde sin dirección? Eso lo veremos en el próximo capítulo, porque ahora debemos explorar una de las propuestas más radicales de Nietzsche: la capacidad de crear valores propios y vivir de acuerdo con ellos. Si este contenido le está aportando valor, suscríbase al canal, deje su like y comparta este video. Así ayuda a que más personas descubran ideas que invitan a pensar más allá de los lugares comunes y las respuestas fáciles. Crear tus propios valores. Llegamos al corazón del pensamiento de Nietzsche, porque el superhombre no se define por su fuerza física, su inteligencia o su posición social. Se define por algo mucho más difícil: su capacidad para crear sus propios valores. Y aquí es donde muchas personas se sienten incómodas, porque desde que nacemos, heredamos una enorme cantidad de creencias. Ideas sobre el éxito, ideas sobre el amor, ideas sobre la moral, ideas sobre la religión, ideas sobre cómo debemos vivir. La mayoría de las personas nunca examina seriamente esas ideas. Simplemente las acepta, las repite, las transmite y continúa viviendo dentro de un marco construido por otros. Nietzsche no decía que toda tradición fuera incorrecta. Lo que cuestionaba era la obediencia automática, la costumbre de aceptar algo únicamente porque siempre ha sido aceptado. Para él, una vida auténtica exige un proceso mucho más exigente: examinar, cuestionar, analizar, dudar, y después decidir conscientemente qué principios merecen formar parte de nuestra vida. Eso requiere una enorme responsabilidad, porque cuando dejamos de depender completamente de las respuestas heredadas, ya no podemos culpar a otros por nuestras decisiones. Nos convertimos en responsables de nuestra propia existencia, y esa libertad puede resultar aterradora. Muchas personas dicen querer libertad, pero en realidad prefieren la seguridad de que alguien más piense por ellas. Prefieren que una institución decida, que una ideología decida, que una tradición decida, que una autoridad decida, porque decidir por cuenta propia implica asumir las consecuencias. Aquí aparece una idea fundamental. La verdadera libertad no consiste en hacer cualquier cosa, consiste en convertirse en el autor consciente de la propia vida. Por eso el superhombre no es un rebelde impulsivo que rechaza todas las normas. Es alguien que construye criterios propios después de reflexionar profundamente sobre ellos. No vive reaccionando, vive creando. No sigue el camino de la multitud por costumbre, pero tampoco se opone a la multitud por simple rebeldía. Su objetivo es otro: vivir de acuerdo con valores que ha examinado y elegido conscientemente. Y ese proceso tiene un costo que pocas personas están dispuestas a pagar. Porque cuando comienzas a pensar por ti mismo, inevitablemente empiezas a alejarte de ciertas expectativas sociales. Empiezas a ver el mundo de manera diferente. Empiezas a caminar por senderos menos transitados. Y eso puede generar una sensación profunda de aislamiento. Precisamente de eso hablaremos en el próximo capítulo. Porque la independencia intelectual tiene un precio. Y muchas veces ese precio es la soledad. Si estas reflexiones le están haciendo cuestionar ideas que daba por sentadas, suscríbase al canal, deje su like y comparta este video. Cada apoyo ayuda a construir una comunidad donde todavía existe espacio para pensar,
debatir y buscar respuestas más allá de las convenciones sociales. El coraje de estar solo. Una de las promesas más vendidas de nuestra época es la necesidad de pertenecer. Pertenecer a un grupo. Pertenecer a una ideología. Pertenecer a una comunidad. Pertenecer a una tribu. Y aunque los seres humanos somos criaturas sociales, Nietzsche entendía que existe un momento en el desarrollo personal donde el individuo debe aprender a caminar solo. No porque desprecie a los demás, no porque se crea superior, sino porque algunas verdades solo pueden descubrirse en soledad. El problema es que la mayoría de las personas teme profundamente quedarse sola, no solo físicamente, también psicológicamente. Temen pensar diferente, temen expresar opiniones impopulares, temen cuestionar creencias compartidas por quienes los rodean, temen perder aprobación, temen perder aceptación, temen perder pertenencia. Y ese miedo puede convertirse en una prisión invisible. Una prisión que obliga a muchas personas a ocultar lo que realmente piensan, a decir lo que esperan escuchar, a adaptarse constantemente para evitar conflictos. Nietzsche observó que quien decide pensar por sí mismo inevitablemente se encontrará con momentos de aislamiento, porque cuestionar las ideas dominantes suele generar resistencia. La historia está llena de ejemplos. Filósofos rechazados, científicos ridiculizados, artistas incomprendidos, pensadores atacados por desafiar las creencias de su época. Lo que hoy parece evidente muchas veces comenzó siendo una opinión impopular. Por eso la soledad no siempre es una señal de que estás equivocado. A veces es simplemente el precio de explorar territorios donde la mayoría todavía no quiere entrar. Aquí aparece una diferencia fundamental entre el último hombre y el superhombre. El último hombre busca aprobación. El superhombre busca autenticidad. El primero adapta sus ideas para encajar. El segundo está dispuesto a soportar incomodidad para mantenerse fiel a aquello que considera verdadero. Eso no significa convertirse en un ermitaño, ni rechazar toda compañía. Significa desarrollar la capacidad de permanecer firme incluso cuando la multitud piensa diferente. Porque una persona que depende completamente de la aprobación ajena nunca será realmente libre. Siempre estará negociando su identidad para obtener aceptación. Y esa dependencia termina debilitando el carácter. La verdadera fortaleza aparece cuando puedes estar solo sin sentir que has perdido tu valor. Cuando puedes cuestionar sin miedo. Cuando puedes pensar sin permiso. Cuando puedes actuar según tus principios, incluso en ausencia de aplausos. Pero la soledad no es el destino final. Es solo una etapa del proceso. Porque el objetivo de Nietzsche nunca fue aislarse del mundo. El objetivo era transformarse. Y eso nos lleva al siguiente capítulo. Porque ahora veremos cuál es la batalla más importante de todas. La lucha contra nuestras propias limitaciones, nuestros propios miedos y nuestras propias excusas. Si este contenido le está aportando valor, suscríbase al canal, deje su like y comparta este video. Así ayuda a que más personas descubran ideas que fortalecen la independencia intelectual, en una época donde pensar por cuenta propia parece cada vez más difícil, Superarse a uno mismo. Después de recorrer todo este camino, llegamos a una de las ideas más poderosas de Nietzsche. La batalla más importante de su filosofía no ocurre entre personas, no ocurre entre clases sociales, no ocurre entre naciones, ocurre dentro de cada individuo. Porque el verdadero enemigo rara vez está afuera. La mayoría de las veces está dentro de nosotros, está en nuestros miedos, en nuestras excusas, en nuestra pereza, en nuestros hábitos destructivos, en nuestra tendencia a elegir lo cómodo en lugar de lo necesario. Por eso Nietzsche no admiraba a quien conquistaba a otros. Admiraba a quien lograba conquistarse a sí mismo. Y esa conquista nunca termina. No existe un momento donde una persona pueda decir, ya terminé de crecer, ya terminé de aprender, ya terminé de transformarme. La vida misma es un proceso continuo de superación. Cada etapa revela nuevas limitaciones, nuevos desafíos, nuevos obstáculos, nuevas versiones de nosotros mismos que todavía no han sido desarrolladas. Aquí aparece una diferencia fundamental entre la mentalidad del último hombre y la del superhombre.
El último hombre busca comodidad permanente. Quiere llegar a un punto donde ya no tenga que esforzarse, donde ya no tenga que cambiar, donde ya no tenga que enfrentar desafíos. El superhombre entiende algo diferente. Entiende que el crecimiento exige movimiento constante, no porque esté obsesionado con la perfección, sino porque sabe que quedarse inmóvil equivale a comenzar a deteriorarse. Piense en cualquier habilidad humana: la fuerza física, la disciplina, la inteligencia, la creatividad, la capacidad de liderazgo. Todas requieren mantenimiento, todas requieren práctica, todas pueden perderse. Por eso Nietzsche veía la vida como una obra inacabada, algo que debe ser construido una y otra vez. No somos una estatua terminada, somos un proyecto en constante transformación. Y quizás la pregunta más importante no es si hoy somos fuertes o débiles. La pregunta es si estamos avanzando o retrocediendo, porque quien deja de crecer rara vez permanece en el mismo lugar. Normalmente comienza a deteriorarse lentamente sin darse cuenta. Aquí aparece una frase que resume el espíritu de esta idea: no te compares con quien eres hoy. Compárate con quien eras ayer. Esa es la competencia que realmente importa. No la lucha por superar a los demás, sino la lucha por superar nuestras propias limitaciones. Y después de comprender todo esto, llegamos a la gran pregunta que Nietzsche dejó abierta. Una pregunta que no pertenece al siglo XIX. Pertenece al presente, pertenece a nuestra sociedad y también pertenece a cada uno de nosotros. De eso hablaremos en el próximo y último capítulo, porque ha llegado el momento de preguntarnos si el mundo actual avanza hacia la figura del último hombre o si todavía existe espacio para el surgimiento del superhombre. Si estas reflexiones le están resultando útiles, suscríbase al canal, deje su like y comparta este video. Cada apoyo ayuda a que más personas descubran ideas que invitan a crecer en lugar de simplemente conformarse. El futuro. ¿Últimos hombres o superhombres? Después de todo lo que hemos analizado, llegamos a la pregunta central de este video, una pregunta que Nietzsche lanzó al futuro. Y ese futuro es nuestro presente. Mire el mundo que nos rodea. Nunca habíamos tenido tanto acceso al conocimiento. Nunca habíamos tenido tantas herramientas tecnológicas. Nunca habíamos disfrutado de tantas comodidades materiales. Y, sin embargo, muchas personas parecen sentirse más perdidas que nunca. La ansiedad aumenta. La sensación de vacío persiste. La búsqueda de significado continúa. Tal vez porque el progreso tecnológico no responde automáticamente a las preguntas más profundas de la existencia humana. Puede facilitar la vida, pero no puede decirnos para qué vivir. Puede entretenernos, pero no puede darnos propósito. Puede conectarnos digitalmente, pero no garantiza conexiones humanas auténticas. Aquí es donde la advertencia de Nietzsche adquiere una fuerza extraordinaria, porque el último hombre no llega mediante una catástrofe. No aparece después de una guerra devastadora. No surge de un colapso total. Llega lentamente, a través de la comodidad excesiva, a través del conformismo, a través de la renuncia gradual a la excelencia, a través del abandono de las preguntas difíciles, a través de la búsqueda constante de placer inmediato. Por eso la figura del último hombre sigue siendo inquietante, porque no representa un monstruo, representa una posibilidad humana, una posibilidad que existe dentro de cada uno de nosotros. Todos tenemos una parte que quiere evitar el esfuerzo. Todos tenemos una parte que busca el camino fácil. Todos tenemos una parte que prefiere la comodidad antes que la transformación. Pero también existe otra posibilidad. La posibilidad simbolizada por el superhombre. La capacidad de cuestionar. La capacidad de crear. La capacidad de asumir responsabilidad. La capacidad de construir significado incluso en medio de la incertidumbre. La capacidad de convertir la propia vida en una obra consciente en lugar de una simple rutina automática. Y aquí está lo más importante. Nietzsche nunca presentó al superhombre como una meta que se alcanza definitivamente. Lo presentó como una dirección, como una aspiración, como un proceso continuo de superación. No se trata de convertirse en alguien perfecto. Se trata de no dejar de crecer, no dejar de cuestionar, no dejar de construir,
no dejar de transformarse. Porque la gran batalla no ocurre entre el último hombre y el superhombre como figuras separadas. La batalla ocurre dentro de cada individuo, todos los días, en cada decisión, en cada hábito, en cada excusa, en cada desafío aceptado o evitado. Y quizás la pregunta más importante que deja Nietzsche no es filosófica, es personal. Cuando termine este video y continúe con su vida cotidiana, ¿está alimentando al último hombre o está fortaleciendo la mejor versión de sí mismo? Hemos llegado al final del recorrido, pero todavía queda una última reflexión. En la conclusión reuniremos todas las ideas del video y veremos por qué esta advertencia de Nietzsche sigue siendo una de las más relevantes para comprender el mundo moderno y nuestra propia existencia. Hemos llegado al final de este recorrido por una de las ideas más profundas, provocadoras y vigentes de Friedrich Nietzsche. Y si algo queda claro después de analizar al último hombre y al superhombre, es que Nietzsche no estaba intentando predecir el futuro. Estaba intentando advertirnos sobre una posibilidad, la posibilidad de que una sociedad, cada vez más cómoda, termine produciendo individuos cada vez menos dispuestos a crecer. A lo largo de este video, vimos cómo nace el último hombre. Vimos cómo el miedo al riesgo puede reemplazar el deseo de aventura. Cómo el entretenimiento constante puede sustituir la reflexión. Cómo la comodidad puede convertirse en una prisión invisible. Cómo la mediocridad puede transformarse en una norma cultural. Y cómo una vida llena de distracciones puede terminar vaciándose de significado. También exploramos la respuesta que Nietzsche propuso frente a ese escenario. El superhombre. No como un ser superior a los demás, no como un tirano, no como un héroe de ficción, sino como un individuo capaz de cuestionar, crear, asumir responsabilidad y construir una vida propia. Vimos la importancia de crear valores conscientemente, la necesidad de soportar momentos de soledad, la obligación de enfrentarnos a nuestras propias limitaciones y la lucha permanente por convertirnos en algo mejor de lo que éramos ayer. Porque esa es quizás la lección más importante de toda esta filosofía. La verdadera batalla no ocurre fuera de nosotros, ocurre dentro de nosotros, entre la parte que busca comodidad inmediata y la parte que busca crecimiento, entre la parte que quiere encajar y la parte que quiere ser auténtica, entre la parte que evita los desafíos y la parte que entiende que el desarrollo personal exige esfuerzo. Por eso la pregunta de Nietzsche sigue siendo tan actual. No importa cuánto avance la tecnología, no importa cuánto aumente la comodidad material, no importa cuántas distracciones aparezcan, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué está haciendo usted con su vida? ¿Está viviendo de forma automática o está construyendo conscientemente la persona que quiere llegar a ser? Tal vez nunca exista una respuesta definitiva. Tal vez la vida consista precisamente en seguir haciéndonos esa pregunta, porque el superhombre no es un destino final, es una dirección, una decisión que debe renovarse una y otra vez, todos los días. Si este video le hizo reflexionar, deje su like, compártalo y escriba en los comentarios cuál de las ideas de Nietzsche le impactó más. Y si quiere seguir explorando filosofía, psicología, pensamiento crítico y las grandes preguntas de la existencia humana, suscríbase al canal. En Vivencias seguimos cuestionando las ideas más cómodas para acercarnos un poco más a la verdad. Porque una vida cómoda puede ser agradable, pero una vida consciente puede ser mucho más valiosa. Y recuerde algo, el último hombre y el superhombre no son personajes lejanos, son posibilidades que existen dentro de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cuál de ellas se está alimentando hoy? Esto es Vivencias. Hasta el próximo video.